Hay una frase que todo hombre debería grabarse antes de volver a amar. Si habla mal de su ex, hablará peor de ti. Pero pocos la entienden a tiempo, porque cuando una mujer te cuenta con lujo de detalle cómo todos sus ex fueron egoístas, fríos o manipuladores, tú no ves una advertencia, ves una oportunidad. Crees que serás el que no la lastime, el que finalmente la haga sentir segura. Y justo ahí empieza el engaño más sutil. Nadie te lo dijo, pero detrás del discurso de la pobre víctima se esconde una mente que aprendió a dominar con el dolor. Usa su historia como un filtro emocional. Quien se conmueve, queda atrapado. Te muestra vulnerabilidad, pero en realidad está midiendo cuánto puedes cargar por ella. Lo hace con ternura, con lágrimas y con promesas, hasta que ya no sabes si estás amando o siendo manipulado. Y lo más inquietante es que, mientras tú crees estar construyendo confianza, ella solo está construyendo poder. Te estudia, te analiza, y cuando siente que ya te tiene emocionalmente rendido, el papel cambia. Tú pasas de ser el salvador al culpable. Es un ciclo que muchos hombres repiten sin entender por qué, hasta que un día despiertan y se dan cuenta de que no fueron pareja, fueron personaje de un guión que ya existía antes de ellos. Este video no es para juzgar mujeres, sino para despertar hombres, para que aprendas a ver las señales antes de caer en el mismo teatro emocional disfrazado de amor. Porque la verdad es dura, pero liberadora. Quien no respeta a su pasado, tampoco sabrá cuidar tu presente. Y una vez que comprendas esto, ya nadie podrá volver a manipularte con una historia triste. A veces, lo que más ruido hace no es el grito, sino el comentario disfrazado de sinceridad. Cuando una persona habla mal de todos sus ex, lo hace creyendo que gana puntos por ser transparente. Pero lo que en realidad muestra es su falta de autocrítica. Porque quien no es capaz de reconocer su parte en un conflicto, tampoco sabrá cuidar una relación presente. Y lo irónico es que ese juicio constante no es sobre los demás. Es un espejo que, tarde o temprano, te incluirá. El hombre lúcido aprende que las palabras son ventanas a la mente. Si ella relata cada historia pasada con desdén, detalles innecesarios y un aire de víctima incomprendida, no está advirtiendo nada, está proyectando. Su discurso revela una necesidad de justificar su propio dolor, no de sanar. Y mientras tú la escuchas con atención, creyendo entenderla, ella te está enseñando, sin querer, cómo terminarás siendo recordado cuando todo acabe. El sabio observa en silencio. No necesita confrontar ni juzgar, solo escuchar con atención los patrones. ¿Cómo habla de su pasado? ¿Con rencor o con reflexión? Porque quien convierte a todos en villanos, tarde o temprano necesita uno nuevo para sostener su narrativa. Es cuestión de tiempo que tú, sin notarlo, ocupes ese papel. Por eso, la señal más evidente no es lo que dice, sino la emoción que arrastra cada palabra. Muchos hombres ignoran esta advertencia porque confunden empatía con salvación. Piensan, yo no soy como los otros, conmigo será diferente. Pero lo que olvidan es que una mente que no ha hecho autocrítica no cambia con amor, cambia con conciencia. Y si ella aún no la tiene, no importa cuánto la ames, te convertirá en parte de su mismo guión. Esa es la primera señal, la más sutil, la más peligrosa, la que casi nadie toma en serio, y donde empieza la historia del encanto de la víctima perfecta. Tiene una habilidad magnética, logra que sus heridas parezcan trofeos. Habla con una mezcla de ternura y tragedia, y quien la escucha siente que debe rescatarla. Es esa energía de yo siempre amé más, siempre me traicionaron, la que despierta en el hombre protector una especie de deber emocional. Pero detrás de esa dulzura hay una trampa invisible. Quien siempre se presenta como víctima necesita que alguien cargue con su culpa. El hombre lúcido debe entender que no toda lágrima es verdadera, ni todo dolor significa inocencia. Hay quienes han aprendido a usar su sufrimiento como un lenguaje de poder. Se muestran vulnerables solo para no tener que asumir responsabilidades. Dicen, me hirieron, cuando en realidad fueron parte del mismo caos. Y tú, movido por compasión, terminas ofreciéndole tu energía, tu calma, tu paciencia, sin darte cuenta de que estás pagando una deuda que no te pertenece. Esa víctima perfecta sabe cuándo llorar, cuándo reír, cuándo parecer fuerte y cuándo débil. Juega con la emoción como un actor que domina su guión. Te hace sentir especial porque eres el único que la entiende.
el que no la juzga, el que sí la valora. Pero ese elogio es un anzuelo. Cuanto más crees en su versión, más cedes tu criterio. Y cuando ya estás segura de tu lealtad, el papel cambia, y tú te conviertes en parte del escenario que antes criticaba. Comprender esto no significa volverse frío o desconfiado, sino maduro, porque el hombre sabio no se deja hipnotizar por el dolor ajeno sin antes observar su coherencia. Si alguien siempre cuenta su historia desde el rol de víctima, hay algo que no está diciendo. Y justo ahí, en ese silencio incómodo, comienza el verdadero peligro. Lo que viene después es aún más sutil. La seducción del relato del pobrecita, esa promesa emocional que parece ternura, pero es manipulación envuelta en afecto. Todo empieza con una historia triste contada con voz suave. Ella te habla de cómo la engañaron, cómo fue ignorada, cómo dio todo y no recibió nada. Y tú, con el corazón abierto, sientes esa necesidad de protegerla, de demostrarle que no todos los hombres son iguales. Es un impulso noble, casi instintivo, pero profundamente peligroso. Porque en ese momento no te das cuenta de que te ha convertido en su salvador emocional, no en su compañero. El hombre lúcido entiende, con el tiempo, que la ternura puede ser un disfraz, que algunas heridas no buscan ser sanadas, sino mantenidas vivas para seguir recibiendo atención. Y cada vez que ella repite su historia, se refuerza a sí misma como víctima, y te posiciona, sin que notes, como su héroe temporal. Te seduce no con su cuerpo, sino con su pena. Y eso crea un lazo invisible. Te compromete emocionalmente antes de que exista un vínculo real. Es fácil caer en esa trampa porque apela a la empatía, no al deseo. Cuando ella te dice, tú eres diferente, activa una ilusión poderosa, la del hombre especial que va a romper su patrón de dolor. Pero esa ilusión te encadena, te hace creer que puedes curar lo que no es tuyo. Y ahí es donde su historia se convierte en tu carga, su pasado en tu presente, su drama en tu tormenta. Lo que empezó como compasión se transforma en dependencia. El sabio aprende a observar el subtexto, no las lágrimas. Si todo su relato se centra en lo que otros le hicieron, pero nunca en lo que ella aprendió, no hay evolución, solo repetición. Y ese guión tiene una estructura perfecta. Idealización, entrega, desgaste, culpa. Tú crees que estás construyendo algo nuevo, pero solo estás interpretando el papel que ya existía antes de conocerte. Lo que sigue a esta etapa no es amor, es el reflejo de una falta aún más profunda, la ausencia total de responsabilidad emocional. Hay una línea muy delgada entre contar una historia y justificarse con ella. Quien vive relatando su pasado sin asumir su parte, no busca comprensión, busca absolución. Y ahí está el peligro. La persona que nunca se hace responsable de sus elecciones, repite sus errores una y otra vez. Si cada historia termina en «él era el problema», ya no estás frente a una víctima, estás frente a alguien que usa la culpa como escudo. El hombre lúcido reconoce que la madurez emocional no se mide por cuánto alguien sufre, sino por cuánto aprende. Quien huye de la autocrítica está condenado a girar en círculos, culpando siempre al otro. En una relación, eso se traduce en desgaste constante, en discusiones que nunca se resuelven porque todo termina apuntando hacia ti. No importa qué hagas. Si ella no se responsabiliza de su parte, el conflicto se repetirá con precisión quirúrgica. El sabio observa los patrones. Nota que, cuando algo sale mal, ella cambia la versión para no sentirse culpable. Modifica detalles, exagera emociones, borra los momentos en que perdió el control. No lo hace necesariamente para mentir, sino para no enfrentarse a la vergüenza interna de reconocer sus propios fallos. Pero lo que evita con palabras, lo paga con relaciones rotas, porque sin responsabilidad emocional, todo vínculo está destinado a quebrarse. Y ahí está el punto ciego que pocos hombres ven. La ausencia de autocrítica no se nota al principio, sino en el tono, en los gestos, en la forma en que habla del pasado. Si escuchas con atención, descubrirás que no busca cerrar ciclos, sino mantenerlos vivos para no mirar dentro. Esa incapacidad de introspección se disfraza de fortaleza, pero es pura fragilidad maquillada. Y mientras sigas creyendo en su relato, no verás lo evidente. Su lenguaje la delata. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Las palabras son como huellas. Siempre dejan rastro.
Y quien no ha sanado su pasado no puede esconderlo por mucho tiempo. Basta escuchar con atención cómo habla. Si mezcla desprecio con nostalgia, si en sus frases aún hay necesidad de desacreditar, si su tono oscila entre superioridad y tristeza, no está cerrando heridas, está preparando el siguiente escenario. El lenguaje revela lo que la intención intenta ocultar. El hombre lúcido aprende a oír más allá de las palabras. Nota la ironía disfrazada de calma, la sonrisa tensa al recordar, el tono condescendiente que se disfraza de reflexión. Todo eso son pequeñas grietas por donde se escapa la verdad emocional. Porque quien realmente ha hecho las paces con su pasado no necesita recordarlo con rabia ni justificar cada detalle. Simplemente lo acepta, sin adornos ni rencor. Esa serenidad es algo que no se puede fingir. Ella, en cambio, necesita mantener el relato vivo. Usa frases como «no me dolió tanto» o «ya no me importa», mientras sus ojos contradicen cada palabra. Habla con aparente frialdad, pero el veneno sigue ahí. Y lo curioso es que, en medio de su discurso, busca validación. Quiere que tú confirmes que el malo fue otro, que su versión es la correcta. Si lo haces, te conviertes en cómplice de su historia. Si no lo haces, te conviertes en el siguiente antagonista. Por eso el sabio no discute, observa. No intenta corregir ni cambiar su discurso, solo lo interpreta. Porque el lenguaje es una brújula emocional. Siempre apunta hacia donde ella realmente está. Y cuando notas esa mezcla de orgullo herido y melancolía manipuladora, sabes que el cierre no existe. No ha aprendido a estar en silencio sin conflicto. Y esa necesidad interna pronto buscará un nuevo culpable. Y sí, adivina quién suele ocupar ese lugar. La mente que no se hace responsable de su propio caos no tolera el silencio. Necesita conflicto para sentirse viva. Es una paradoja. Se queja del drama, pero lo busca. Dice querer paz, pero la paz la aterra porque la obliga a mirar hacia adentro. Por eso, cuando llega alguien nuevo, lo idealiza, lo eleva, lo convierte en salvador, hasta que la realidad aparece. Y cuando eso sucede, necesita urgentemente un nuevo culpable que cargue con su dolor. El hombre lúcido entiende que no hay castigo mayor que ser el refugio emocional de alguien que no quiere sanar. Ella lo llenará de afecto al principio, haciéndole sentir único, especial, el distinto. Pero esa idealización es una ilusión. Lo que realmente busca no es amor, sino alguien que confirme su versión del mundo. Todos me lastiman, nadie me entiende. Y cuando ya no encajas en ese guión, el papel cambia. Ahora eres uno más. Detrás de esa necesidad constante de un antagonista, hay un vacío profundo, la falta de identidad. Quien no se reconoce a sí misma necesita construir su valor en contraste con el otro. Por eso crea enemigos imaginarios, distorsiona recuerdos, inventa motivos para sentirse víctima. Es una forma de no perder el control sobre su historia. Lo que no comprende es que, al hacerlo, también destruye su credibilidad y su capacidad de amar de verdad. El sabio no intenta salvar ni justificar. Sabe que esa espiral de culpa y victimismo no se rompe con cariño, sino con distancia. Solo el silencio desarma al manipulador emocional, porque lo obliga a enfrentarse a su propio vacío. Pero si tú entras en su juego, tarde o temprano serás el nuevo villano que ella necesita. Y entonces el ciclo se reinicia, idéntico al anterior. Idealización, manipulación, desgaste, culpa. El guión que se repite sin descanso. Al principio parece una historia distinta, una oportunidad nueva, una conexión de verdad. Pero si miras con atención, notarás que todo sigue el mismo patrón. Idealización, manipulación, desgaste, culpa. Es un ciclo tan predecible como invisible. Cambian los rostros, cambian los escenarios, pero las emociones son las mismas. Ella siempre empieza adorando, luego exige, después acusa y finalmente destruye. Todo bajo el disfraz del amor. El hombre lúcido aprende a detectar ese guión antes de que avance. La idealización inicial es intensa, casi hipnótica. Te hace sentir elegido, especial, necesario. Pero lo que parece pasión es solo el preludio del control. Una vez que entregas tu atención y validación, comienza el cambio sutil. Ahora cada gesto tuyo es analizado, cada palabra es usada en tu contra. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a explicarte por todo, a justificarte,
a andar con cuidado. Ese desgaste emocional es calculado. No siempre de forma consciente, pero sí con un patrón que se repite al milímetro. Ella necesita sentir poder para no enfrentar su vulnerabilidad. Por eso, cuando ya te tiene emocionalmente cansado, aparece la culpa. Te hace creer que el problema eres tú, que no entiendes, que no amas lo suficiente. Y cuando finalmente te alejas, confirma su teoría. Ves, todos me abandonan. Así, el ciclo se renueva y el papel del monstruo vuelve a ser tuyo. El sabio sabe que romper ese círculo no se trata de demostrar nada, sino de reconocerlo. La manipulación emocional solo sobrevive en quien aún busca aprobación. Por eso, cuando la lucidez llega, el patrón se hace evidente. No era amor, era dependencia disfrazada de conexión. Y entenderlo duele, sí, pero libera. Porque cuando aprendes a leer el guión completo, descubres lo siguiente. Su aparente sinceridad no es verdad. Es exposición sin lealtad. Ella dice, yo no tengo filtros, digo las cosas como son. Y tú, al principio, lo interpretas como honestidad. Pero con el tiempo notas que esa transparencia tiene otro matiz. No se trata de abrir el corazón, sino de exponer lo íntimo de los demás. Usa los secretos como moneda, los detalles personales como argumento, y la confidencia como arma. No lo hace para sanar, sino para controlar la narrativa y asegurarse de seguir siendo el centro del relato. El hombre lúcido entiende que la verdadera sinceridad es silenciosa, cuidadosa, respetuosa con la historia ajena. No necesita exponer a nadie para demostrar autenticidad. En cambio, quien convierte cada conversación en un juicio disfrazado de verdad, busca poder, no claridad. Y lo más peligroso es que al principio parece inofensivo. Comparte detalles, solo contigo. Te hace sentir especial, su confidente. Pero lo que hoy te cuenta sobre otros, mañana lo contará sobre ti. Ese tipo de exposición tiene una raíz profunda, la falta de límites emocionales. No distingue entre lo personal y lo público, entre lo íntimo y lo útil. Habla de lo que sea con tal de generar impacto, atención o validación. Y aunque te diga, yo solo cuento la verdad, en realidad lo que está haciendo es manipular la percepción. Así siembra dudas, se posiciona como víctima y deja al otro sin posibilidad de defenderse. Es una estrategia tan sutil como destructiva. El sabio aprende a identificar esa energía desde el principio. Observa cómo usa los nombres, los tonos, los silencios. Si cada historia ajena se convierte en espectáculo, ahí no hay sinceridad, hay deslealtad emocional. Y si lo hace con otros, inevitablemente lo hará contigo. Es solo cuestión de tiempo, porque quien no respeta la privacidad del pasado, tampoco sabrá guardar la tuya. Y justo ahí, en esa falta de cuidado, comienza la ilusión más peligrosa, creer que contigo será diferente. Esa es la trampa más dulce y más letal. Te repites a ti mismo que tú eres distinto, que ella contigo no tendrá motivos para repetir su patrón. Crees que con suficiente paciencia, amor y comprensión, podrás ser la excepción. Pero lo que no ves es que el problema nunca fueron los otros. Fue la forma en que ella se relaciona con todos. La historia ya está escrita, y tú solo eres el nuevo protagonista que aún no ha leído el final. El hombre lúcido aprende, a veces tarde, que el trato no cambia la naturaleza. Puedes ser amable, generoso y fiel, y aún así, terminar siendo acusado de lo mismo que antes criticó. No porque lo merezcas, sino porque su mente necesita mantener viva la narrativa. Cuando la conciencia no evoluciona, el amor se convierte en espejo. Ella proyecta en ti sus heridas no resueltas y sin darse cuenta, repite el daño que tanto dice odiar. Este error de creer que el amor todo lo cura, proviene de un ideal romántico profundamente arraigado, la ilusión de que podemos salvar al otro. Pero la salvación no es amor, es control disfrazado de ternura. Cuando intentas sanar lo que ella no quiere mirar, terminas agotado, confundido y culpable. Y lo más cruel es que, en ese punto, aún crees que la culpa es tuya. No entiendes que lo que estás viviendo es un patrón, no una relación. El sabio sabe que la falsedad emocional no se transforma con afecto, sino con autoconciencia. Si ella no la tiene, nada la cambia. Puedes ser el hombre más íntegro y aún así ser el siguiente culpable. Por eso, el verdadero poder no está en demostrar tu valor,
sino en reconocer la manipulación detrás de la aparente honestidad. Porque cuando alguien usa la crítica para ganar confianza, lo que busca no es amor, sino control. Y esa es la manipulación más peligrosa, la que se disfraza de sinceridad. Al principio parece una conversación sincera. Ella critica a los demás con tanta claridad que tú crees estar frente a una mujer valiente, incapaz de fingir. Te habla de cómo los otros la decepcionaron, como solo tú la entiendes, como siempre termina con hombres que no saben amar. Y tú, halagado, bajas la guardia. Pero en realidad, cada palabra está cuidadosamente colocada para construir un escenario donde tú te sientas diferente y, por tanto, manipulable. El hombre lúcido comprende que esa aparente honestidad no busca transparencia, sino poder. Cuando alguien critica constantemente a los demás, lo que realmente hace es posicionarse moralmente por encima. Te convence de que solo ella ve la verdad y que tú eres su único aliado. Pero esa dinámica te encierra en una trampa emocional. Empiezas a confiar ciegamente en su juicio y a desconfiar de los demás. Sin darte cuenta, te aísla, te domina y te observa. Esa es la magia oscura del manipulador emocional. Te hace sentir especial mientras te quita libertad. Cada confesión suya parece una prueba de confianza, pero en realidad es una prueba de control. Porque cuando tú también compartes tus debilidades, ella ya sabe exactamente cómo usarlas después. Te abre la puerta al círculo de confianza solo para quedarse con la llave. Y cuando lo note conveniente, usará esa información para volverte parte de su historia, no de su vida. El sabio no se deja encantar por la franqueza aparente. Escucha, pero no se entrega. Entiende que la verdadera honestidad no necesita derribar a otros para sostenerse. Quien habla mal de todos sus ex está mostrando su manual de manipulación. Solo está preparando el terreno para cuando tú seas el siguiente tema. Por eso, la lucidez consiste en observar con calma, en no reaccionar y en notar lo esencial. El tono revela la intención. Y cuando aprendes a escuchar, descubres algo poderoso. La serenidad siempre delata a los maduros. El secreto está en escuchar más de lo que hablas. La mayoría de los hombres se dejan llevar por el encanto inicial, por esa conexión que parece natural, por la sensación de ser vistos y comprendidos. Pero el sabio sabe que el verdadero conocimiento no está en lo que alguien dice, sino en cómo lo dice. Si puede hablar de su pasado con calma, sin necesidad de culpar, hay madurez. Pero si cada recuerdo viene acompañado de resentimiento, sarcasmo o drama, el patrón ya está frente a ti. El hombre lúcido aprende a observar el lenguaje corporal, los gestos, las pausas, el brillo en los ojos al mencionar una herida. La serenidad es la prueba más clara de crecimiento emocional. Quien ha aprendido de su dolor no necesita justificarlo ni repetirlo. Lo recuerda con aceptación. En cambio, quien aún carga rabia la disfraza de reflexión. Usa frases como «ya lo superé», mientras todo su cuerpo contradice esas palabras. El silencio incómodo entre una frase y otra dice mucho más que cualquier discurso. Una herramienta práctica es hacer preguntas sutiles sobre cómo terminó cada relación. No para juzgar, sino para evaluar su nivel de responsabilidad. Si responde con frases que empiezan por «él hizo», «él dijo», «él me lastimó», y nunca con «yo aprendí», entonces la historia sigue abierta. El sabio sabe que la culpa repetida es señal de estancamiento, porque quien ha sanado ya no necesita un culpable, necesita comprensión. Esa diferencia cambia todo. Lo más curioso es que, cuando observas con calma, el patrón se delata solo. La serenidad no se finge, el resentimiento tampoco se esconde. Escucha el tono, no las palabras. Observa la energía, no el relato. Esa atención consciente te protege más que cualquier advertencia. Y cuando logres hacerlo, verás lo inevitable. Tarde o temprano, si entras en su vida, te convertirás en el nuevo tema de conversación. Y ahí empieza otra etapa, la más dolorosa. Todo empieza de forma sutil. Ya no eres el héroe de la historia, sino el nuevo villano. Las frases cambian. Lo que antes era «nunca había sentido algo así», se transforma en «tú también me estás decepcionando». Poco a poco, la narrativa se reescribe. Ya no recuerda tus gestos, tu apoyo ni tu paciencia. Ahora solo ve tus fallos, tus silencios,
tus límites. Y lo más desconcertante es que ni siquiera lo hace por maldad, sino por hábito. Necesita un antagonista para sentirse víctima otra vez. El hombre lúcido comprende que en ese punto, todo intento de defenderse es inútil. Ya no importa lo que digas ni cómo lo digas. Ella solo escucha lo que confirma su versión. Te acusará de lo mismo que juró odiar, de manipulador, de narcisista, de frío. Y así como antes hablaba de su ex con desprecio y lástima, ahora lo hace contigo. Lo que más duele no es perderla, sino ver cómo distorsiona la historia para justificarse. Es el mismo guión, solo con un nuevo nombre. El sabio entiende que ese es el punto de no retorno. Intentar aclarar, justificar o explicar solo alimenta el fuego. Cuanto más hablas, más material le das. Es como discutir con un eco. Nada cambia, solo se repite. Ella necesita esa tensión para reafirmarse, para sostener la idea de que los hombres son todos iguales. Y cuando logras mantener el silencio, ella lo interpreta como frialdad. Pero ese silencio, aunque te duela, es tu primera forma de libertad. Porque cuando la relación termina, ella ya está construyendo la próxima versión del relato. En poco tiempo, tú serás el tema central de sus confidencias, de sus publicaciones, de sus conversaciones privadas. Serás el que la decepcionó, el que no supo valorarla. Y ahí llega el golpe más cruel. No solo pierdes la relación, pierdes también tu imagen ante otros. Pero incluso en ese dolor hay sabiduría, porque lo que destruye tu reputación, en realidad revela su necesidad de tener un enemigo. Lo que más duele no es que se vaya, sino lo que deja detrás. No solo se lleva tu tiempo, tu esfuerzo, tu cariño, también se lleva tu imagen. De pronto, descubres que hay versiones tuyas circulando que no reconoces. Historias torcidas, frases sacadas de contexto, juicios que nunca escuchaste en persona. Y lo peor es que, aunque sepas la verdad, sientes impotencia, porque intentar defenderte solo te hace parecer culpable. Es el castigo silencioso que todo hombre empático enfrenta cuando es usado como espejo de la culpa ajena. El hombre lúcido comprende que no se trata de limpiar su nombre, sino de conservar su energía. Aprender a callar ante la difamación es una de las pruebas más difíciles. Pero cada palabra que gastas explicando lo que pasó, alimenta su relato. Ella no busca entender, busca atención. Y cada vez que intentas justificarte, le das exactamente eso. El sabio se retira sin ruido, no porque sea débil, sino porque sabe que el tiempo revela lo que las palabras no pueden. Ese proceso desgasta más de lo que parece. Te roba sueño, enfoque, motivación. Te deja con la sensación de haber sido usado y luego descartado. Pero ahí es donde nace la verdadera transformación. Cuando entiendes que lo que ella cuenta sobre ti no tiene poder si tú ya no lo validas. Porque al final, lo que dice de ti habla más de ella que de ti mismo. Nadie necesita destruir la imagen de otro cuando ha hecho las paces con su pasado. Y ahí está la enseñanza profunda. No hay victoria en la venganza, solo en la calma. El sabio no busca limpiar el barro, simplemente deja que se seque y sigue caminando. Porque quien necesita mentir, se expone solo. Y quien conserva su serenidad, gana tiempo y respeto. Esa es la clave para evitar repetir el patrón. No responder, no defenderse, no entrar en el juego. El silencio no es debilidad, es justicia sin ruido. La mayoría cae 2, 3 o incluso más veces en el mismo tipo de relación. No porque no aprenda, sino porque confunde intensidad con conexión. Cree que esa emoción inicial, ese torbellino de palabras dulces y promesas de eternidad, es amor. Pero el hombre lúcido entiende que la paz también puede ser apasionante, y que el verdadero amor no quema, calma. Evitar repetir el patrón no es cuestión de suerte, sino de conciencia. Y la conciencia se cultiva con distancia y silencio. El sabio aprende a no responder ante la provocación, a no justificar lo injustificable. Cuando ella comienza a lanzar indirectas, a tergiversar, a victimizarse otra vez, su mejor respuesta es el silencio, porque quien busca manipular no soporta la calma del otro. El manipulador necesita reacción para mantener el guión vivo. Sin ella, el drama muere. Y aunque el impulso de aclarar sea fuerte,
Resistirlo es tu victoria. No por orgullo, sino por protección. Evitar el patrón también implica cambiar la forma en que eliges. Observar antes de entregarte, escuchar antes de confiar, notar las incongruencias antes de justificar. Si una persona no puede hablar de su pasado sin culpar, si usa la culpa como herramienta de control, ya sabes lo que sigue. No se trata de cerrar el corazón, sino de usarlo con sabiduría. El amor maduro no nace del rescate, sino del respeto mutuo. El hombre lúcido no busca venganza, busca comprensión. Entiende que cada historia dolorosa fue un espejo que le mostró su propio valor. Por eso no guarda rencor, guarda lecciones. Y la más poderosa de todas es esta: el silencio y la distancia son justicia natural. Quien miente se delata, quien manipula se repite, quien guarda la calma se libera. Y cuando llegas a ese punto, lo entiendes todo. Esa experiencia no te destruyó, te educó. Y ahí nace la sabiduría final del hombre lúcido. Al final, no se trata de odio ni de rencor, se trata de claridad. El hombre que atravesó la manipulación emocional y sobrevivió sin perder su esencia, ya no busca revancha, busca comprensión. Descubre que no era su deber salvar a nadie, ni cargar con culpas ajenas, ni demostrar su valor ante quien no sabe reconocerlo. Comprende que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en conservar la paz interior mientras el otro se enreda en su propio ruido. El sabio mira atrás sin miedo. No borra lo vivido, lo honra, porque cada decepción fue una clase de psicología humana en carne viva. Aprendió a leer gestos, silencios, contradicciones. Aprendió a detectar el orgullo disfrazado de humildad y la fragilidad vestida de fortaleza. Y lo más importante, aprendió a no negociar su tranquilidad. Esa es la herida convertida en brújula, el dolor transformado en sabiduría. La mente ya no reacciona, observa. El hombre lúcido ya no discute para ser comprendido, simplemente selecciona con quién hablar. Prefiere el silencio al drama, la calma al caos, la soledad a la manipulación. Sabe que no necesita demostrar nada a quien vive de culpar. Entiende que quien no respeta su pasado nunca sabrá cuidar un presente compartido. Por eso elige con precisión, sin prisa, sin ansiedad. La madurez no se mide por la edad, sino por la capacidad de decir no más. Y cuando alcanza esa claridad, algo en su interior cambia para siempre. Ya no mira el mundo con amargura, sino con lucidez. Ya no busca amor, lo reconoce cuando lo ve. Sabe que la verdadera fuerza no está en endurecerse, sino en mantenerse noble en un mundo que te invita a ser cínico. Y ahí está la victoria del hombre lúcido. No vengarse, sino comprender, porque el que entiende no cae dos veces, y quien transforma su dolor en sabiduría ya no puede ser manipulado jamás.